Hoy, mitad de semana, vamos a estudiar la vida de un personaje bíblico. Mañana estaremos estudiando acerca de la vida de una dama. Y el viernes, hermanos, estaremos cerrando en las noches, porque cerramos el sábado por la mañana. El viernes estaremos cerrando con la muerte de nuestro Salvador. ¿Saben que cuando una pareja está embarazada, una de las primeras situaciones que se piensa es qué nombre le vamos a poner, ¿no? Y qué lindo, ojo lo que dije, ¿no? Una pareja está, ¿qué cosa? Porque a veces los varones, ¿qué decimos? Ella es la embarazada, ¿no? Ella lo lleva en el vientre, pero ¿quiénes son los que se embarazan? Los dos. Y estamos pensando en qué? En el nombre. Con mi esposa, cuando íbamos a tener nuestros hijos, siempre desde el primero dijimos, tú le pones un nombre y yo le pongo otro. Y después escogemos el orden de acuerdo a cómo suene mejor. Y aquí tenemos algunos nombres, hermanos queridos. Pero en el texto con el cual vamos a empezar en esta noche hay un nombre que no sé si alguien aquí tenga ese nombre o si alguien le quiera poner a su hijo. Le invito a abrir sus Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo número 22. Lucas, capítulo número 22. ¿Está bien el audio? Amén. Vamos a avanzar entonces. Capítulo 22, versículo 3. Dice la palabra del Señor. Entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los 12. Hermanos queridos, lo que les estaba comentando, hay alguien aquí que hoy en Zoom, ¿no? Alguien que se llame Judas. No sé si alguien se llama Judas. O alguien que a su hijo le haya puesto Judas o le quiera poner Judas. ¿Saben que debido a este personaje, este nombre fue echado a menos? Pero Judas es una variante del nombre Judá en griego, ¿no? Una variante griega. Y dice que Judas, bueno, cuando menciona a Judas, sinónimo de qué? ¿Ah? De traición, ¿no? De traición. Y nos dice acá el texto que Satanás entró en Judas. Cosa difícil, hermanos. En esta noche hemos venido a esta casa de oración. En esta noche estamos abriendo el libro sagrado y queremos encontrarnos con el Señor. En esta noche queremos escuchar la voz de Dios. Pero saben ustedes, Judas fue uno de los 12. Y como uno de los 12 caminó con el Señor, comió junto al Señor, durmieron juntos. Pero algo pasaba en Judas. Y el primer texto, como lo leímos, ya lo mencionamos, Satanás entró ¿en quién? ¿Cómo hacer para el Señor? Si vamos al libro de Apocalipsis, busquen su Biblia, el último libro del Nuevo Testamento y también el último de la Biblia, Apocalipsis capítulo número 12. Apocalipsis 12. Dice el versículo 9, fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a quién dice, ¿a quién engaña el diablo? Ah, interesante, ¿no? ¿A quién quiere engañar el diablo? A nosotros.
Y mire lo que dice un poquito más abajo, versículo número 10. En la segunda parte del verso dice, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios. ¿En qué momento? Día y noche. Hermanos queridos, el diablo nos acusa día y noche. El diablo nos reclama como suyos. Por eso dice la carta de Judas que él disputaba con el Señor el cuerpo de quién? De Moisés. El diablo dice, tú eres pecador, pero delante de Jesús dice, él es pecador, ella es pecadora. ¿Por qué va a merecer la salvación? Y si retrocedemos un poquito y vamos ahora al Evangelio de Mateo, busquen su Biblia. Mateo capítulo número 12, versículos 43 al 45. Nos dice ahora la palabra de Dios, cuando el espíritu impuro sale del hombre, anda por lugares secos. ¿Buscando qué cosa? Reposo, dice, pero no lo halla. Entonces dice, ¿volveré a dónde? A mi casa, de donde salí. Cuando llega, la haya desocupada, barrida, ¿y qué más? Adornada. Hermanos queridos, nosotros tenemos claro textos como el cuerpo es templo. Sí, sí lo han escuchado, ¿no? Yo sé que algunos siempre mencionamos, cuidado, que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Pero hermanos queridos, si nosotros siendo conscientes, si nosotros teniendo conocimiento de la palabra de Dios, no caminamos con el Señor, la situación de vida a la cual llegaremos es la que está narrando aquí en los versículos que acabamos de leer. Porque el Señor entra en la vida de la persona y llega un momento en donde la persona le dice, mira, Señor, bonito, está todo bonito. Es lindo cuando nos entregamos al Señor, el primer amor, ¿no? Señor, mira, está todo bonito, pero prefiero vivir mi vida como la llevaba. Prefiero continuar a mis andanzas antiguas. ¿Sabes qué, Señor? ¿Por qué no nos separamos un tiempo y solo cuando yo te necesite te busco? ¿Ah? Y es interesante porque dice que la casa queda a más de vacía, barrida, ¿qué más? Limpia, adornada. Entonces, mire lo que dice el versículo 45. Este espíritu que llega a la casa va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él y entran y habitan allí, y el estado final de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Anoche en el tema que tuvimos, la pregunta que nos hacíamos era, ¿cuál es tu Dios? ¿Recuerda? ¿Cuál es tu Dios? Hoy día, hermanos, nosotros necesitamos respondernos, ¿quién habita en nosotros? ¿Quién habita en tu vida? ¿Eres consciente de quién habita? Porque dependiendo quién habita en tu vida, va también a habitar posiblemente en la vida de los que te rodean. Entonces va a habitar en tu hogar. Y es interesante también, hermanos, porque nos dice el texto que el demonio, en el verso 44, cuando va por ahí y vuelve, la casa está vacía, adornada, arreglada,
limpia, ¿cómo la denomina? ¿Cómo la denomina? ¿Qué dice? Mi casa. ¿Ah? Mi casa. Si usted va a Apocalipsis capítulo número 3, versículo 20, usted va a encontrar ahí en la palabra de Dios que el Señor nos hace una invitación. ¿Y qué dice el texto? He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Mire esa diferencia. El Señor, ¿en dónde está? A la puerta. ¿Qué hace el Señor? Golpea. Y es usted el que al final tiene que tomar la decisión si es que abre la puerta y le permite pasar o si es que cierra la puerta y dice, no, espera, Señor, déjame casar o déjame tener la profesión o déjame ser viejito, no sé, cada uno ahí tendrá su idea. Pero sabe que cuando el Señor está a la puerta y golpea, la persona que está dentro de la puerta, es decir, nosotros tenemos dos oportunidades. La una oportunidad es quedarnos calladitos. Y yo sé que les ha pasado a ustedes, ¿no? Y que me quedo calladito, ¿no? El que está fuera de la puerta ya se ha de cansar y se va. La otra oportunidad u opción que tenemos es ir y abrir. Cuando abrimos la puerta, ahora nacen dos nuevas opciones. Porque al abrir usted la puerta, querido amigo y hermano, usted mira quién está afuera. Ah, es el cobrador. Ah, es el vendedor. Es Jesús. Jesús es el que está. Entonces ahora nacen esas dos nuevas opciones. La una es decirle, mira, Señor, no tengo tiempo. Y la otra opción, ¿cuál es? Si alguno oye mi voz y abre la puerta, ¿qué dice? Entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Pero haciendo comparación con Mateo capítulo número 12, cuando el demonio encuentra la casa vacía, él es intrépido. Él no golpea tu puerta. Él no dice, hey, déjame pasar porque quiero dañar tu hogar, quiero dañar tu vida de pareja, quiero lastimar a tus hijos, quiero matarlos. El demonio no te dice eso. ¿O acaso el demonio te pide permiso para dañar tu hogar, para dañarte tu vida? Él dice, es mío, me pertenece. Y querida familia, eso había pasado con Judas. A pesar que había caminado con el Señor, Judas en su mente se había llenado de prejuicios. Judas se había llenado de malos hábitos. Y para Judas lo que valía era su propio razonamiento. Y muchos de nosotros podemos estar actuando así. Vivimos de prejuicios, tenemos malos hábitos y creemos que nuestro razonamiento está sobre lo demás. Y ahí estaba Judas, como dice el libro de Lucas, llenándose del diablo. El diablo, dice, entró en Judas. Y él nos dice ahora el libro de Mateo, busquemos Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26.
nos dice en el versículo 14, entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué les dijo? ¿Qué me queréis dar? Y yo os entregaré. Ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces, ¿qué hacía Judas? Buscaba la oportunidad para entregarlo. Ahí estaba Judas, hermanos, buscando un precio por la vida del Mesías. Y hay de aquel que haya sido el que entregaba al Mesías. Así que en Juan, ahora vamos a Juan. Evangelio de Juan, vamos a encontrar en el capítulo número 12, antes de continuar hablando de Judas. Juan, capítulo número 12. Perdón, capítulo 14. Dice el Señor, si me amáis, guardad mis mandamientos. Versículo 15, perdón, capítulo 14, verso 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os daré, ¿qué cosa dice? ¿A quién? Otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce. Pero vosotros lo conocéis porque vive con vosotros. ¿Y estará en dónde? En vosotros. Si leemos más adelante el versículo 26, dice ahora, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Otro Consolador. Cuando el Señor Jesús dice otro Consolador, ¿qué está diciendo? Yo los he consolado. Y cuando yo no esté con ustedes, voy a mandar o va a venir otro igual a mí. Hermanos queridos, nosotros no estamos solos. Pero sabe que el Espíritu de Dios no va a entrar obligándonos. El Espíritu de Dios, ¿qué hace? Golpea. Golpea. Hermanos, nosotros podemos estar en esta noche aquí, podemos tener conocimiento de la Biblia, pero no es suficiente, hermanos, si el Espíritu Santo no es una realidad en nuestras vidas. No es suficiente si el Espíritu Santo no está obrando en nuestras vidas y por ende en nuestro hogar. Y dice el Señor, les voy a dar otro consolador. Él les va a enseñar todas las cosas y Él les va a recordar todo lo que yo les he dicho. Y mucho más dice en el capítulo 16, busque 2 páginas más adelante, versículo 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. ¿De qué más? De justicia. ¿Y de qué más? Y de juicio. Hermanos queridos, hoy la obra del Espíritu Santo puede ser una realidad en nuestras vidas. Hoy el Espíritu Santo quiere obrar maravillosamente en tu vida, en mi vida. Pero nosotros tenemos que tomar la decisión si es que realmente el Espíritu Santo lo dejamos entrar o no. La palabra es clara. Él quiere convencernos de pecado,
de justicia, de juicio. Él quiere enseñarnos, Él quiere consolarnos, Él quiere recordarnos todo lo que el Señor nos ha dicho. Pero hay un prerequisito. Si me amáis, guardad ¿qué cosa? Mis mandamientos. Y yo voy a rogar al Padre por ustedes y yo les voy a enviar otro consolador. ¿Recuerdan al joven rico? ¿Qué pasó con el joven rico? Cuando el Señor le dijo lo que le hacía falta, se fue triste. Hermanos queridos, el Señor en esta noche no quiere entristecernos, pero cuando la palabra de Dios la abrimos, cuando la leemos y cuando vemos en ella enseñanzas y sobre todo vemos situaciones de vida personal en las cuales necesitamos un cambio y sabemos que el cambio no lo podemos realizar solo y que es la obra del Espíritu Santo la única que puede hacer ese milagro, entonces necesitamos tomar una decisión. Tristemente, Judas ya había tomado su decisión. Y cuando el diablo entró en él, ¿saben qué, hermanos? Ya no había marcha atrás. Si vamos ahí mismo en Juan y leemos en el capítulo número 12, Juan capítulo 12. Juan 13. Juan 13, en el capítulo número 13, desde el verso 21, el Señor está anunciando que uno de los que estaban con él, uno de los 12, lo iba a entregar. Entonces hay una pregunta al final del verso 25, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo le dé el pan mojado, ese es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, ¿qué dice ahora? Satanás entró en él. ¿Qué cosa interesante esta, hermanos? Mientras quizá ese momento de la cena, Judas estaba teniendo una oportunidad. Y cuando el Señor dice, el que yo entregue el pan mojado, ese es. El Señor, ¿qué le está diciendo? Tú estás con pecado. Arrepiéntete. Yo conozco. Como lo decíamos en estas noches, hermanos, el único que conoce nuestro pecado es usted y Dios. ¿Sí? Usted puede esconderse de todo mundo, usted puede meterse en un hueco profundo y decir, aquí voy a pecar para que nadie me vea. Pero ahí hay alguien que le está viendo. Quizá en estas noches el Señor te está dando una oportunidad, pero si nosotros rechazamos la oportunidad, otra vez sucede lo mismo. Dice que el diablo viene y lo toma. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Los que estaban ahí no entendían, porque saben que el tesorero del grupo, ¿quién era? Judas. Y mañana cuando hablemos de aquella dama hablaremos un poquito más de Judas, porque dice también el texto que Judas sustraía, dice, la plata del alfolí, de ahí de la tesorería. Ellos pensaban que el Señor le estaba enviando a Judas a que compre algo para la fiesta que se estaba viviendo. Final del versículo 30 dice, salió enseguida y era ya de noche. Ahora nos habla la Biblia algo más de Judas. Si vamos a Mateo, busque ahora el Evangelio de Mateo.
capítulo 26. Mateo 26. Versículo 47 dice, aún estaba él hablando. ¿Y cómo cambiar de micrófono? Hola, parece que está mejor ahí, ¿no? Muy bien, muy bien. Nos dice Mateo 26, 47. Aún estaba él hablando cuando llegó Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que lo entregaba les había dado señal diciendo, al que yo bese, ese es, prendedlo. Enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y lo besó. Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y lo prendieron. Hermanos queridos, Judas estaba entregando al maestro. ¿Y de qué forma lo entregaba? Con un beso. Ya no había vuelta atrás. Pero si vamos un poquito más adelante nuevamente al Evangelio de Juan, vamos a encontrar algo interesante acerca de este personaje. Juan, capítulo número 18. Dice el versículo 5, la última parte. Estaba con ellos Judas, el que lo entregaba. Pero hermanos queridos, luego de entregar a Jesús, nos dice también Mateo capítulo 27, versículo 3. Entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Hermanos queridos, dijimos que Judas confiaba en su propio razonamiento. ¿Saben por qué Judas entregó a Jesús? Dice el libro Hechos de los Apóstoles que él confiaba que entregando a Jesús iba a ayudarle para que ahora sí Jesús saque su poder, saque su fuerza y obre el milagro de por fin liberarlos del yugo romano. Y sabe que a veces nosotros actuamos así. Razonamiento humano. ¿Cuántos de nosotros no hemos jugado en ayudar a Dios? Saben que el peor error que comete el ser humano es querer ayudar a Dios. Y puede decir uno, pastor, ¿y cómo ayudo a Dios? Hay muchas formas. Cuando la principal, y con esta se encierra todo, cuando nosotros maquillamos el pecado diciendo que es voluntad de Dios. ¿Qué ha pasado? ¿Y cómo es eso? Ah, es que yo trabajo el sábado porque ya el Señor así lo quiso. No sé si a alguien aquí le haya sucedido. Si no, amén. Gloria a Dios, hermanos. Hay personas que lo hacen porque no lo saben, pero cuando uno lo sabe, tristemente lo hacemos. Venía una jovencita y decía, por favor, necesito que oren por mí. Mientras trabajábamos hace años en el internado. Necesito que oren por mí. Siempre me acuerdo de ella y del muchacho. Él murió en un trágico accidente de tránsito. Y
Bueno, ¿y por qué quieres que oremos? Es que me está pidiendo la prueba de amor. ¿Sí saben qué es eso, no? Y no sé si es la voluntad de Dios darle la prueba de amor. Era una muchacha que no conocía de Dios, estaba en el colegio, estaba conociendo. Pero a veces, hermanos, nosotros, adventistas del séptimo día, actuamos así. Y Judas pensaba que estaba ayudando al Señor, pero cuando Judas se da cuenta que el Señor está yendo ya a la muerte, cuando ya le han puesto la corona de espinas, cuando lo han flagelado, cuando ya él sabe que hay una cruz que no estaba preparada para Jesús, pero que se la quieren destinar a él, dice que Judas va donde aquellos líderes y les devuelve las 30 piezas de plata, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Y aquí la pregunta, ¿Judas estaba arrepentido o tenía remordimiento?